de hospitalidad. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and it shows them pearly white. Conducción y dirección, Cristina Castro. Oh, there's a tugboat down, and it's down by the river, don't you know? Where the cement bag drooping on down. Ooh, that seaman is just, it's there for the wait today. Bible gets it. Corresponsal en Europa, Pía Castro Osdemir. Janet Dive, Soviet Tawdry, Miss Lottie Lilia, and Co-conducción, Meme Castro. back in town. I said, look out, old Mike. Viajes acompañados a Italia. 2 viajes inolvidables por Italia con hoteles de 4 estrellas y varias comidas incluidas. De la Puglia a Roma, con salida el 16 de septiembre por 19 días. Extensión opcional a la Toscana y a la Emilia-Romagna. Conocer el sur de Italia con salida el 21 de septiembre por 19 días. Extensión opcional a Malta. Europa es Vexiu con Sintec Tour. Los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintec Tour al 011 55 54 70 18. grupovexiu@sintectour.com.ar, www.vexiu-mediosintectour.com.ar. Concertar entrevista previamente. ¿Qué tal han viajado? Excelente. Bueno, Muchas gracias. gracias. Bueno, Chao. La ciudad de Estrasburgo se encuentra situada en la región histórica de Alsacia, Francia. C'est la plus belle du royaume. Pas de Vérone, mais de Paname. Elle veut des week-ends à Rome et des châteaux en Espagne. Dans ce désir d'île déserte, Juliette a négligé la côte est. A medida que vamos ingresando a la ciudad, recorriendo los 8 kilómetros desde el río Rin, donde nos dejara el crucero, y al recorrer sus impecables autopistas, notamos la diferencia con respecto al resto de Francia, donde la llanura de Alsacia representa su extremo nororiental. Oublie ton nom et partons à Rio. Mais moi je viens de Strasbourg. Je n'ai qu'un seul amour. Et t'aurais dû rester à Paris, rester à Paris. T'aurais dû rester à Paris, rester à Paris. Ocupa una posición central en la Europa occidental, y particularmente en el alto curso del Rin, con un corredor natural que se extiende entre las ciudades de Basilea y Maguncia. L'océan Indien, son cœur cherche le tempo. Moi j'ai pas trop l'air latino. Je suis juste une erreur de parcours. Está equidistante del mar Mediterráneo, el mar Báltico y el litoral atlántico. Et elle sait même pas où c'est. Entre Paris et Moscou. Parlez-vous le français? Elle m'a dit Roméo, Roméo. Oublie ton nom et partons à Rio. Mais moi je viens de Strasbourg. Je n'ai qu'un seul amour. El nombre de Estrasburgo significa literalmente el burgo del camino. Strasbourg, Paris, ils sont tous partis. Les gris, les gros, les méchants, les laids, les beaux. Il faut le costume, pas de brillant, pas de plume. Et devant dans le dos le bon gros numéro. En la Edad Media se la llamó Strateburgis,
derivado de la antigua denominación latina, Argentoratum o Argentina. De esta manera, se la conoció en el siglo XII a.C., cuando fue fundada en un campo militar romano. Por otra parte, Argenta o Argento, referente a plata o reluciente, hace alusión a las numerosas corrientes de agua, por lo que tiene absoluta coincidencia con el nombre de nuestro país. Otra versión se refiere al origen de la palabra Argentoratum, como latinización de Argentorate, nombre celta del asentamiento, antes de la llegada del ejército romano. La capa freática sobre la que se halla ubicada Estrasburgo es una de las reservas de agua potable más grandes de Europa. Los barrios de la ciudad disponen de amplios espacios verdes, vestigios de la exuberante vegetación natural que ocupaba la mayor parte de las zonas ribereñas del Rin. Mon poisson bouge dans mon bain de mousse. Je l'emmitoufle, je lui dis. Es un importante centro de comunicaciones, especialmente fluvial, que alberga el segundo puerto del país sobre el Rin, siendo este río el más transitado del mundo. Bien à mon aise dans l'air du temps. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bus à l'ombre des bombes. Recorremos el paseo con profusión de plátanos occidentales, donde las hojas de los plátanos se multiplican, flores masculinas y femeninas de reproducción abundante, donde un largo sendero forman hileras de color gris amarronado que se distinguen a la distancia. Los plátanos, árboles de larga vida, se utilizan paisajísticamente sobre avenidas y lugares urbanos. Una fascinación, totalmente inesperado encontrarnos con esta belleza que está así rodeándonos. Estrasburgo para ustedes, la pequeña Francia, con las casas entramadas, con este encanto de entorno. Es como ir al pasado en este presente tan real, pero que nos transporta un ratito a esa vida tan diferente y tan intrigante. Estamos felices, miren, nos sigue acompañando esta primavera radiante que la verdad que es un placer pasear por Estrasburgo. Hemos arribado y bueno, acá con Federico estamos empezando nuestro trayecto a que ustedes puedan compartir con nosotros y con los conocimientos de él de dónde estamos, porque esta zona tiene muchísimo de encanto y de hecho se llama la Pequeña Francia. Ustedes ven todas las paredes entramadas, los jardines, los ríos, las esclusas, es decir, es todo un pequeño jardín que estoy encantada de presentárselo.
bienvenido. Muchas gracias por darnos tu apoyo y tu conocimiento, ¿eh? De nada. Muy bien. ¿Por qué nos te empezás a contar? ¿Qué te parece? ¿Dónde estamos? Que describís esta zona, por favor. Pues la pequeña Francia es la zona de Estrasburgo donde se concentran la mayoría de estas casas con entramadas antiguas. Ah, correcto. O sea, esto fue un sistema de construcción de edificios que se desarrolló básicamente en toda Europa del Norte entre la Edad Media y el siglo XIX. Ajá. Hoy es prácticamente abandonado. Y en la pequeña Francia tenemos justamente en algunos sitios a concentraciones de casas con entramados de madera antiguísimas. Y vamos justamente de aquí a poco a ver una calle donde todas las casas que están allí han sido edificadas entre los siglos XV y XVII. Mire, qué lindo cómo se ve, cantidades de turistas que vienen a pasear por todo este sector. Es realmente muy importante. Bueno, vos me contabas, ¿no es cierto?, que antiguamente no había muchísimo turismo, pero que a raíz de esto, ¿qué medidas se han tomado? Es sobre todo que el turismo ha incrementado porque se quiso en Estrasburgo otorgar una dimensión museo a la pequeña Francia. Hace 40 años, sí, la pequeña Francia era un barrio extremadamente pobre. Era en realidad el sitio más pobre que había en Estrasburgo. Generalmente la gente que vivía aquí son personas que no se marchaban del barrio, sí, porque no existía alquileres más baratos en Estrasburgo. Ah, fíjate. Y las casas que están aquí no habían sido renovadas en décadas, sí, sino en siglos. Oh, increíble. Esto era un barrio obrero en el cual habían todavía algunas fábricas y donde se trabajaba muchísimo. El barrio ha sido completamente restaurado entre el año 1977 y el año 1990. Ajá. Y hoy todas las casas con entramados de madera han sido repintadas y renovadas. Por cierto, con estas medidas el barrio ha adquirido una dimensión museo que no tenía antiguamente. Claro. Y hoy la pequeña Francia se dedica sobre todo a una industria exclusiva que es el turismo. Que es el turismo, y por eso estamos acá nosotros, amigos, para mostrarles paso a paso cada uno de estos rinconcitos. Pero quizás me gustaría, ya que te tengo acá y aprovecharte, que nos cuentes cómo es esta conexión tan pronunciada con Alemania que vos me decías, cómo fueron los orígenes. De hecho, tú eres apellido alemán, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro. Como casi todos los habitantes de la zona, ¿Viste? tenemos apellidos alemanes porque la región de Alsacia, donde se sitúa Estrasburgo, ha pasado muchísimos siglos en el ámbito germánico. Claro. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Estrasburgo y Alsacia pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, que es más o menos el antepasado de la Alemania de hoy. Claro. Y solo entre los siglos XIX y XX hemos cambiado 4 veces nacionalidad en función de los distintos conflictos que han habido aquí. O sea que cuando había una guerra en los alrededores, la regla era muy simple: quien ganaba se apoderaba de Estrasburgo y de Alsacia. Así que ha cambiado de manos permanentemente. Sí, hay cosas que han cambiado, es por ejemplo el uso del dialecto. Ajá, ajá. El dialecto que se hablaba aquí era parecidísimo con el alemán. Fíjate, El alsaciano. el alsaciano. El alsaciano todavía se habla en algunos pueblos, Ajá. pero hay una cosa que muestra que el dialecto se está perdiendo, Claro. es que la mayoría de los que hablan el dialecto tienen más de 60 años. Claro. Hoy actualmente La juventud hay lo perdió. menos del 10% de los jóvenes menores Sí. de 20 años que lo hablan o que lo entiendan. Claro. O sea que se pierde muchísimo. Es una Si pena. se ha perdido, ha sido por culpa de los franceses. Claro, sí. Pasado la Segunda Guerra Mundial, el 95% de los habitantes hablaban el dialecto, Ajá. pero se han tomado medidas para fixar el dialecto.
Claro. Se dijo a las personas que por patriotismo dejasen de hablar en dialecto con sus hijos. Y ha funcionado perfectamente porque actualmente, porque en Estrasburgo la juventud ya no lo habla. Ya no lo hablo. Contame con respecto a la cocina, ¿cómo han tomado también las costumbres alemanas o qué tipo de cocina tienen? Pues aquí se comen muchísimos embutidos y muchos platos que tenemos aquí se parecen a platos gastronómicos alemanes, pero un poco revisitados al estilo francés. Ah, con el toque francesado, sí, que es tan rico, ¿no? Sin embargo, aquí claro, todo es una cuestión de ida y vuelta, porque, por ejemplo, tenemos un plato emblemático en Alsacia que se llama la Schucrut, sí, que ustedes encontrarán también en Alemania. Sí. Es como si fuese una col fermentada, claro, con patatas, claro, y embutidos, solo que la Schucrut es alsaciana, pero nació en París. En 1870 hubo un conflicto entre Francia y Alemania. Los alemanes han ganado, se han apoderado de Alsacia. Muchos alsacianos han migrado hasta París porque no querían perder la nacionalidad francesa. Y si ustedes actualmente viajan en París y van en el sector de la Estación del Este, hay todavía muchísimas comunidades alsacianas que residen allí. Increíble. Y sobre todo muchos restaurantes alsacianos. Así es. Es en estos restaurantes que se inventó la Schucrut. Ellos querían hacer un plato emblemático, claro, que tenga algunos elementos gastronómicos alsacianos, como la col fermentada y los embutidos. Ajá. Pero como plato uniforme, la Schucrut no existía antes. Claro, sí, y como después de la Primera Guerra Mundial hemos regresado en el ámbito francés, claro, la Schucrut nos llegó de París, se instaló en toda la región e incluso pasó la frontera para extenderse en Alemania. Claro, sí, o sea que actualmente estamos comiendo un plato parisiense que tenemos como a nuestro plato emblemático y que está en todas las tabernas locales. Un turista que llega acá, ¿qué le recomendarías fundamentalmente ir a visitar, ¿no? Pues hay dos sitios, sí, por supuesto, la pequeña Francia donde estamos, por supuesto, pero después hay la catedral y sus alrededores. Ajá. La catedral de Estrasburgo, la veremos de aquí a poco, es un sitio espectacular porque no hay ninguna catedral europea parecida a la de Estrasburgo. ¿En qué radica la diferencia? Es sobre todo el hecho de que tenemos aquí a una catedral gótica francesa que tiene la particularidad de tener una aguja única. Normalmente las catedrales góticas tienen dos, pero sobre todo tenemos en la catedral a una constancia, es el uso de una piedra local de las montañas vecinas, la piedra arenisca rosada. Es una piedra lila que se encuentra en muchos edificios de Estrasburgo, sí, y que desde siempre usamos para construir nuestros edificios emblemáticos. Por lo tanto, la Catedral de Estrasburgo tiene este color lila que la distingue de las catedrales góticas francesas, de las cuales se ha inspirado. Precioso. Vamos, ¿qué te parece si continuamos caminando y vamos mostrándoles más paisajes, más cosas lindas, más atracciones para aquel turista que en general, ¿cuánto se queda acá en la ciudad? ¿2, 3 noches? Hay personas que se pasan una semana aquí. Ah, fíjate. Pero las agencias de viaje suelen proponer excursiones en Alsacia de varios días. Y durante dichas excursiones los turistas se quedan un día para la visita de Estrasburgo. Claro. El resto de los días lo dedican a visitar los otros sitios emblemáticos, claro, de Alsacia, claro, como Colmar, el castillo de Löckenigsburg, pero normalmente el punto de caída suele ser Estrasburgo, porque para quien sale un poco por la noche es el sitio más agradable que haya, claro, en toda Alsacia. Hay más vida nocturna, sí, más diversión y más moda. En fin, vamos a descubrir todos juntos. Quédense, porque esto empieza el día radiante y nosotros seguiremos junto a ustedes mostrándoles todo lo que Estrasburgo nos puede ofrecer. Muchas gracias, Federico. De nada. Muy amable, ¿eh?
Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Un detalle esencial, no sé si se han fijado que al nivel del techo hay como ventanas un poco extrañas. Sí. Es porque aquí se juntaban los curtidores, que hacían cuero a partir de pieles de animal. Y estos son los vestigios de los antiguos secadores de piel. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends. La ciudad está construida en torno al sistema hídrico del Tercero, por lo que resulta fragmentada en varias islas fluviales. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma belle. Acá estamos pasando por las esclusas. Fíjense cómo está todo acondicionado para que se internen dentro de la ciudad, ¿eh? Y esto sale al río, al Rin, termina. On est des passagers de nos vies passagères. La machine est lancée, pas de machine arrière. On peut se rassurer, se dire que tout va bien, qu'on maîtrise à peu près la cadence du train. Rien de nous ne restera aussi peu, Comme des météores dans la nuit bleue. ça passe en deux, c'est insaisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable, mais dès qu'on est deux, c'est irremplaçable. On peut vivre heureux. El área urbana de Estrasburgo tiene una población de 1.250.000 habitantes, situándose en la cuarta posición de las ciudades de Francia. Posee el título de capital europea junto a Bruselas y Luxemburgo, y es la segunda plaza bancaria de Francia, siendo la más dinámica del país en cuanto a PBI per cápita. La même destinée nous attend à la fin. Alors autant s'asseoir et prendre un verre de vin. Ça ne va rien changer, mais ça fera du bien. Rien de nous ne restera aussi peu, comme des météores dans la nuit bleue. Se destacan en el ámbito cultural el teatro, la orquesta y la ópera, y después de París, es la ciudad que posee mayor nivel en actividades culturales. Pourrais m'emmener très loin, une vague, un nuage, en me tenant la main. Tu pourrais me dire que tu as tout ce que j'attendais, en soufflant sur mon cou. Emmène-moi en balade. Asimismo, es la segunda sede diplomática con 150 embajadas y consulados. También es una muy importante ciudad universitaria, con más de 78.000 estudiantes nacionales y extranjeros. Serait d'accord, il aime les choses simples. Mon cœur contre ton corps. Si tu aimes les choses simples. Non, ne faisons pas comme les autres. En su centro histórico es donde sobresale la magnífica catedral gótica Notre Dame, que fue declarada Patrimonio UNESCO de la Humanidad en 1988. Si tu aimes les choses simples. Tu pourrais m'inviter à dîner, toutes les plus belles tables. Caminar las laberínticas calles del casco antiguo, entre el pasado medieval y el presente multicultural, se puede evocar a los hermanos Grimm, con la escenografía perfecta de un cuento de hadas. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu
El barrio, conocido como la Gran Isla, nos introduce en la historia en un vaivén permanente. Et on a du chagrin, on se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux Et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, Un peu patriotard. le fruit de ma réflexion ne touche. Desde 1570, todos los años en el mes de diciembre, las calles que rodean la catedral nos muestran el mercado popular más antiguo de Europa, luciendo su artesanía y decoración navideña. El resto del año se disfruta de la buena vida desde las tabernas alsacianas. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port. También se pueden recorrer museos fascinantes como el Palacio Rohan, una mansión del siglo XVIII, ubicada junto a la catedral, donde hay arte europeo de todas las épocas. En la Place Gutenberg se encuentra la escultura de quien fuera el inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. Si bien de nacionalidad alemana, aquí en Estrasburgo vivió sus años de esplendor. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'atterais tes fesses à ton insu. Hay un antes y un después para la humanidad a finales del siglo XV. Gutenberg logró realizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia, al comenzar imprimiendo la primera hoja de la Biblia. Tu rentres à Bruxelles. Ay, Federico, qué emoción me embarga al llegar a esta plaza y ver esta obra magnífica. Realmente uno se sobrecoge, está totalmente impactada de la fuerza que tiene esta catedral, ¿no? Hemos llegado delante de la catedral Nuestra Señora de Estrasburgo. Es un nombre oficial, pero para los íntimos es sobre todo la catedral de Estrasburgo. El edificio que tienen atrás de ustedes es un edificio que ha tenido una evolución muy compleja. Durante el siglo XI, en unos 30 años, se construyó en Estrasburgo una catedral pequeñita. Fue una catedral que estuvo acabada del todo, pero que no tuvo mucha suerte porque acabó quemando distintas veces durante el siglo XII. En el año 1176 hubo un gran incendio que fue fatal a las paredes de esta catedral original. No significa que la catedral original se haya derrumbado, pero significa que para poder pasar la prueba del tiempo se tenía que reconstruir poco a poco las paredes. Han habido dos cambios determinantes que han completamente cambiado la morfología del edificio original. Primero, se decidió hacer paredes más altas que las paredes anteriores y sobre todo se decidió introducir el estilo gótico en Estrasburgo, que hasta dicha época no existía
en el mundo germánico del cual hacíamos parte. La Catedral de Estrasburgo está construida en el epicentro del casco antiguo de Estrasburgo. Sí. El terreno es muy húmedo, o sea que para construir edificios en esta zona es necesario usar el mismo sistema que han usado en Venecia, meter pilares de madera debajo de los edificios. Como en Venecia, todo esto era agua debajo y han usado pilotes, Sí. qué barbaridad. Ahora, esto es asombroso y vemos que tiene una sola cúpula, ¿no? Sí, pues si ustedes preguntan a los estrasburgueses, hay tantas teorías que habitantes Sí. que intentan explicar por qué hay una sola torre en la cumbre de la catedral. Esto es una catedral gótica y normalmente las catedrales góticas suelen tener dos. Claro. La de Estrasburgo, por lo contrario, es famoso por su torre única. Lo cierto es que en la época de la construcción, la mayoría de la población estrasburguesa era analfabeta, incluidos los arquitectos que trabajaban en el taller. O sea que no nos han dejado notas escritas explicando por qué no hay una segunda torre. Claro, Lo que no nos hay una quedan son las explicación. suposiciones. ¿Y Y qué una se de las suponía? suposiciones es justamente el problema del terreno. El Claro. terreno es húmedo y por lo tanto... Desbalanceado. Sí, ni que la catedral sea titanesca, no es un edificio tan estable como lo parezca. Claro. La torre que hay allí es una torre que pesa 2.000 toneladas. O sea, es muy posible que al final de la Edad Media los arquitectos que ya habían logrado la hazaña de hacer una estructura como esta no se han atrevido a repetirla, añadiendo 2.000 toneladas a más sobre la estructura del edificio. Lo que es impresionante también en la Catedral de Estrasburgo son la cantidad de estatuas que están en las fachadas. Se han contabilizado más de 2.000 figuras esculpidas en todas las fachadas, que muchas veces cuentan simplemente relatos bíblicos, como si se tratase de tebeos, de comic book medievales. Claro. Como les decía, durante la Edad Media mucha gente era analfabeta, pero sin embargo las poblaciones eran muy creyentes y practicantes. Por lo tanto, conocían de memoria a los grandes relatos bíblicos, y el hecho de ver a dichos relatos representados a través de las esculturas o de las imágenes de las vidrieras era un modo de recordarse de ellas. Claro. Así algún día ellos mismos los podrían transmitir a alguien. Bueno, y del interior, ¿qué me podés contar? Pues en el interior hay vidrieras que son espectaculares y que son antiguísimas. Las más viejas que están allí dentro son del siglo XII. En muchas iglesias estrasburguesas las vidrieras antiguas ya no existen, pero en la Catedral de Estrasburgo han superado la prueba del tiempo y lo han hecho en gran parte porque los franceses han sido muy prudentes durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se temía un ataque por parte de los nazis a través del Rin, y en caso de ataque bestial o de bombardeo se desmontó a todas las vidrieras de la Catedral de Estrasburgo para esconderlas. Qué maravilla. Fue dicho acontecimiento que permitió que superaran la prueba de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Y dentro de la catedral hay otro reloj astronómico que tiene muñecos, automatas, que se mueven cada 15 minutos. Ahí está, Sí. ahí está. No, yo les digo, estoy realmente sorprendida, admirada, extasiada de saber que encontrarme con él, que nos cuente con tanto conocimiento toda esta riquísima historia. Así que, amigos, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Muchísimas gracias a usted por visitar nuestra ciudad. Sí, claro, y difundir, ¿no es cierto? Nosotros desde Argentina hacia Latinoamérica vamos a llevar esta riqueza con el corazón, como hacemos siempre, buena información, invitándolos a que vengan, paseen, conozcan y se instruyan, porque también es eso, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie.
El escritor francés Victor Hugo decía que la Catedral de Estrasburgo era un prodigio. Es todo aquello que es monumental y delicado a la vez. Esta joya del arte gótico es un templo donde se palpa la rica diversidad cultural de la antigua Europa. Con sus 142 metros de altura que culminan en la cruz cristiana, su interior es de una riqueza sin precedentes. Sus muros exteriores nos muestran el encaje hecho piedra, y sus vitrales irradian un colorido y formas imposibles de concebir. Data del siglo XII, pero fueron varios los maestros que se sucedieron en esta magnífica obra a lo largo de 3 siglos, cuando la obra se completó en el 1439. Por ello, la variedad de diferentes diseños, con arquitecturas y maestros traídos de distintas regiones de Europa. A esto se debe la fascinación que hoy encierran sus paredes de arenisca rosada. La nave central impacta, recogimiento, admiración y grandiosidad en los vitrales que van del siglo XII al XIV, donde conviven el arte bizantino y el gótico. De la época renacentista es el reloj astronómico, ubicado frente al Pilar de los Ángeles, donde se ven escenas del juicio final. Sorprende el órgano y el púlpito, donde en continuo asombro vamos descubriendo la grandeza y magnificencia de esta obra. Mirando esa roseta y estar acá en esta catedral, les puedo asegurar que valió todo el esfuerzo de todo el viaje que hemos realizado durante todos estos días recorriendo esa ruta romántica. Pero creo que llegar acá es la culminación. Miren, al entrar realmente embarga una tremenda emoción de sentir que hemos pisado un sitio con tanta religiosidad, con tanto contenido, con tanta historia y con tantas imágenes magníficas, sublimes, tan espirituales. Un trabajo realmente formidable en cuanto a todos los vitraux que posee esta catedral tan magnífica de Estrasburgo. Por eso no quería dejar de encontrarme con ustedes para hacerles saber lo feliz que me encuentro, lo feliz que soy porque me siento como premiada, siento que he hecho un viaje con mucha dedicación para mostrarles las cosas lindas de la vida, las cosas bonitas que nos da el mundo, la naturaleza. Pero esto que tenemos acá, obra del hombre y de la espiritualidad que contiene, les puedo asegurar que nos conmueve, enaltece el espíritu y queremos quedarnos a mirar y a observar y a admirar
tanta belleza. Así que amigos, esto en Estrasburgo comenzamos por la catedral, pero después vamos a seguir por todas estas zonas excelentes, extraordinarias que tiene esta ciudad. Quédense contemplando esta belleza que Dios nos pone al alcance de todos. Vista desde afuera, la catedral es una de las postales medievales más imponentes, con sus cientos de esculturas que parecen observar la hipnosis de los viajeros, que incrédulos quedan absortos ante tanta magia y belleza. Turismo y hospitalidad. 31 años junto a ustedes, conociendo las bellezas del mundo. 31 años de pasión por los viajes. Conocer Croacia y Eslovenia con Serbia y Bosnia. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próxima salida 16 de septiembre. Disfrute de un viaje de 22 días en hoteles 4 y 5 estrellas con media pensión. Recorrido por los Balcanes para descubrir su historia, cultura y fascinantes paisajes. Visitando Zagreb, Belgrado, Sarajevo, Medjugorje, Dubrovnik, con estadía de 3 noches, Split, Opatija, finalizando en la pintoresca ciudad de Ljubljana. Europa es Vexiu con Sintectur, los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintectur al 011 55 54 70 18. Grupo Vexiu@sintectur.com.ar, www.vexiu-mediosintectur.com.ar. Concertar entrevista previamente. Los mejores datos, consejos, experiencias y sorteos de viajes, encontralos en @muyviajera. Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades y ganarte excelentes premios. Bienvenidos amigos, aunque hace rato que ustedes están compartiendo las bellezas de la ciudad de Estrasburgo, ahora llegó el momento crucial, el momento de develar quién es el ganador de ese premio fabuloso al Gran Hotel de Punta del Este. Realmente me siento tan feliz de entregarlo hoy, digamos como una representación también del Día del Amigo. Ayer se celebró el Día del Amigo y realmente yo quiero agradecerles a todos ustedes por la gran fidelidad, por la dedicación, por este, digamos, entusiasmo de cada sábado sentarse a ver las bellezas del mundo, como digo yo. Los llevamos a recorrer parajes increíblemente bellos y cuando no salimos, nos quedamos por acá, por ejemplo, va a ser la oportunidad la semana próxima de estar desde un gran hotel como el Intercontinental Hotel de Buenos Aires. Ahora sí, entonces, develamos el nombre. Es Rosana Rostam, la ganadora de esas 2 noches increíbles hacia el Gran Hotel de Punta del Este. Así que felicitaciones, Rosana, todo realmente mi agradecimiento y como digo, incondicionales son, por eso los quiero tanto, por eso celebro siempre estar bien acompañada, que ustedes aprecien lo que significa esta hora de recorrer el mundo, de mirar y mostrarles las bellezas que posee. Amigos, seguimos entonces con Estrasburgo, porque la semana que viene va a haber otra sorpresa. Continuemos juntos y gracias por todo lo que me dan. Rajeunissant, divertissant et très grisant, ça fait souvent se souvenir nos grands-parents. Évidemment. On vous doit tous, c'est évident. Les moments de scène et les psychoses, tous les problèmes, les petites choses. Les hurlements, les coups de gueule, les coups de sang et les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio. Tous les soutiens sur la tournée, vous êtes parrain de notre CD. Les fatigues d'après-concert et vos débriefs à bras ouverts. Tous vos messages d'avenir et vos visages pleins de sourires. On garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins. On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances, aux gens qui courent, les guitares, tous les gourmands, tous les fêtards. Y aquí, desde Le Pont Court,
el último reducto de Estrasburgo que está de moda. Me contó el guía que detrás de la catedral maravillosa que tenemos frente a nosotros se desarrolló este nuevo barrio que dice que donde viene toda la juventud, donde antes era simplemente un estacionamiento de autos, hoy son restaurantes, bar, la noche de Estrasburgo se vive desde acá. Pero qué ciudad maravillosa, créanme que estoy sorprendida. Todo el casco antiguo, las plazas, el monumento Gutenberg, nada menos que el inventor de la imprenta, no nació acá porque nació en Maguncia, pero vivió mucho tiempo acá y hizo mucha obra, desarrolló mucho toda su invención de la imprenta acá en Estrasburgo. Salud. En el centro de la ciudad se extienden 324 hectáreas de áreas ajardinadas, donde cabe mencionar el Parque de la Orangerie y un centro de bienvenida para cigüeñas, ave emblemática de Alsacia. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. El aire romántico lo aporta el pabellón Joséphine, construido en 1804, en honor a la emperatriz Josefina I, esposa de Napoleón I. El Jardín Botánico del Observatorio Astronómico, creado en 1619, comprende 6.000 especies vegetales. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Y aquí nos ven dándoles la bienvenida desde este lugar increíble, este jardín medieval que está acondicionado tal cual como era en la época. Y estos justamente son los jardines del Museo de Notre Dame. Tenemos enfrente la catedral que se nos presenta así con esta imponencia que solo esta catedral posee. Porque mire, hemos recorrido diferentes catedrales en el mundo, pero creo que la colección de vitró más completa lo he encontrado acá. Magnífico, maravilloso ese paseo. Bueno, como les decía, hoy a primera hora estuvimos visitando una zona antigua de Estrasburgo, donde uno a través de esos canales y a través de todas esas casas
antiguas, conservadas también así con este entramado, les dan un colorido y les dan un paisaje diferente. Y así, la vida al aire libre, lleno de restaurantes y lleno de momentos gratos de la vida, porque estar ahí uno camina y ya se siente bien. Bueno, ¿qué hicimos? Seguimos caminando, cruzamos las esclusas, porque miren, les aseguro, Estrasburgo es como una pequeña Venecia. Y el guía nos contaba justamente de que estos terrenos anegados, muy endebles, digamos, fue construida la catedral sobre pilotes, o sea que está todo abajo, es muy fangoso, muy inestable. Por eso también vemos en las fachadas de las paredes, lo que resiste permanentemente es la madera. La madera resiste al tiempo. Sin embargo, la construcción de adobe, que es de adobe, lo que está hecho internamente, cada tanto tienen que renovarlo porque eso no resiste. Pero estas maderas así incrustadas, aparte nos contaban que ahora últimamente se había puesto de moda pintarlos de diferentes colores. Bueno, es cuestión de gusto. A mí me encanta el original, la madera auténtica. Seguimos andando y claro, hemos llegado también a estas grandes avenidas donde uno de pronto se encuentra con un mercado de pulgas, con todo lo que se puedan imaginar a la vista. Las callecitas como esta que está acá bordeando este museo, ¿no es cierto? Es una callecita que tiene en sus restaurantes cantidades de plantas, de flores, está todo así, preparado ya para el verano, preparado para el buen tiempo, para que uno salga y disfrute. Que no solamente tenemos la tremenda catedral de Notre Dame, sino que también tenemos la segunda en importancia, que es Santo Tomás. Pero esa es más conectada con la religión protestante. Así que bueno, ustedes saben, Estrasburgo dependió mucho tiempo de Alemania y fue intercambiando, fue alemana, fue francesa y así también son sus gustos, sus comidas y aunque su idioma, ¿no? Muchas veces se hablan los dos idiomas acá. Lindísimo todo, me sorprendió, amé Estrasburgo, se los recomiendo con el corazón porque quizás con 2 o 3 días ustedes se llevan ya un panorama completo de lo que es esta rica, magnífica y maravillosa ciudad de Estrasburgo. Vale la pena solamente cruzarse, visitar la catedral, caer, sí, rendido a los pies de la obra maestra, la obra magistral que han desarrollado los grandes maestros en esos vitraux incalculables. Amigos, bienvenidos. Demain, je serai déjà loin, là-bas, sur de nouveaux chemins. L'hiver bercera mes chagrins et les vagues au matin chanteront ce refrain. Tout ce que tu m'as laissé me fera avancer. Tout ce que tu m'as rimé me fera chanter. Tout ce que tu m'as fait entendre me fera écouter. Tout ce que tu... Así, poco a poco, todo va concluyendo. Cerramos nuestro último capítulo en la ciudad de Estrasburgo y regresamos a casa felices con la labor cumplida. Quedaron atrás tantos y tantos bellos paisajes y mejores anécdotas que se fueron forjando a medida que íbamos abriendo camino. Cuántas experiencias, cuánto aprendizaje juntos. Por eso rescato lo vivido junto a ustedes. Es una inmersión hecha en cuerpo y alma. Historia, geografía, religión, costumbres y artesanías, gastronomía y fundamentalmente enología. Infinidad de leyendas que nos unieron a sensaciones imposibles de describir. Viajar gratifica el espíritu. Seamos felices y aprovechemos cada instante.
Conocer España y Portugal. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próxima salida 19 de septiembre. Disfrute de un viaje de 25 días con media pensión en hoteles de 4 estrellas. Comenzaremos el recorrido en Lisboa, Oporto, Santiago de Compostela, con alojamiento en el Parador de los Reyes Católicos, Oviedo, Santander, San Sebastián, Andorra, Barcelona, Valencia y Madrid. Europa es Vexiu con Sintectur. Los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintectur al 011 55 54 70 18. Grupo Vexiu@sintectur.com.ar. www.vexiu-mediosintectur.com.ar. Concertar entrevista previamente. Look out, Mr. and no Lucy Brown. Yes, that line.